Diciembre de 1998. En Venezuela, Hugo Chávez ha cambiado el uniforme de joven oficial golpista por el atuendo de político renovador. Como candidato presidencial de izquierda, Chávez alcanza rápidamente una enorme popularidad. Bueno, nuestra popularidad, que crece cada día más, se debe a que nosotros andamos en la misma frecuencia, en el mismo pulso del alma nacional. Nosotros representamos la esperanza del pueblo. Es ahí la explicación de nuestra popularidad. De las maneras más inverosímiles, todo el mundo quería ver a Chávez. Yo tengo miles de escenas y recuerdos de la gente enloquecida de fervor. Era una relación muy espiritual, relación mística, casi religiosa. Yo nunca lo he visto en mi vida, ni cuando he visto al Papa. Tras una acalorada campaña electoral, Chávez gana con el 56% de los votos. Su victoria resuena en toda América Latina, de manera similar a la de Salvador Allende en 1970. Tras ganar nuevas elecciones, promulga en 2001 leyes destinadas a transformar el país. Esas leyes significaban romper con lo que venía sucediendo. La ley contra el latifundio, la ley financiera, la ley orgánica de hidrocarburos. Esa fue la gota que rebasó el vaso de las antiguas élites económicas que nunca aceptaron a Chávez. Estábamos viendo que nuestro sistema de vida, nuestro sistema de gobierno, todo lo que había costado la fundación de la mayor y mejor democracia de América Latina estaba en peligro. Yo empiezo a hablar con varios amigos míos dentro y fuera del ejército acerca de esa situación y ya nosotros nos ponemos en una situación de que, wow, este no va a esperar, este va a hacer lo que sea para tratar de darle el vuelco al país y acabar con la democracia y entrar en un régimen comunista de izquierdas. Sé que Washington estaba en autos de que estaba pasando en Venezuela. Había gente que estaba precisamente tratando de mandar el mensaje, señores, estamos frente a una situación muy grave y esto hay que abortarlo antes de que coja más cuerpo. Una delegación de empresarios venezolanos, encabezada por Pedro Carmona, visitó Washington en 2001. Participé en una reunión con ellos, con el subsecretario Otto Reich. En ella expresaron sus preocupaciones. Chávez es un dictador, un comunista. Estados Unidos debe deshacerse de él. Ese era su pedido. Querían que Estados Unidos hiciera algo. En Latinoamérica todos se quejan públicamente de la injerencia estadounidense, pero en privado nos piden que intervengamos. Les hicimos saber que entendíamos sus preocupaciones y que era de interés para Estados Unidos mantener la economía y la esfera política de Venezuela lo más abiertas posible, pero no queríamos ser parte de la dinámica interna de Venezuela. La derecha, los partidos de la derecha, sus líderes tradicionales, sus instituciones empresariales, sus grandes medios de comunicación, comienzan a articular una campaña con el objetivo de hacer ingobernable el país. Estoy cansado de que este hombre esté al lado de los terroristas y que nos esté apabullando y dándole el abrazo a Fidel Castro. No queremos comunismo en nuestro país, queremos libertad, queremos democracia. ¡Abajo, Chávez! El conflicto entre Chávez y la oposición se intensifica en torno al recurso que constituye la mayor parte de la riqueza de Venezuela. Hay que entender algo. En Venezuela, la política, la economía, la historia de los últimos 100 años ha estado determinada por el petróleo. La empresa petrolera venezolana, PDVSA, era una empresa que, aunque era el Estado venezolano, no le rendía cuentas a nadie.
Estos señores que manejaban el recurso que era de todos los venezolanos, bueno, actuaban como un gerente de la ExxonMobil o de la Shell. Y entonces ellos cada vez buscaban separarse más del Estado. Chávez no puede permitir que PDVSA se convierta en un Estado dentro del Estado. Por eso toma medidas contra los altos cargos de PDVSA. Después de la destitución de los directores de PDVSA, planeamos una gran movilización a nivel de la ciudad de Caracas y todos sus alrededores a pedir la renuncia del presidente porque estaba llevando al país al despeñadero. Chávez se fue al pueblo a movilizarlo porque sabía lo que estaba sucediendo. Y la gente respondió. Y la gente que apoyaba al presidente Chávez se congregó en torno a Miraflores a defender a Miraflores. Llegó la marcha de la oposición y choca con la gente que está y comienza en esa situación de caos. 2 fuentes de disparo. Murieron más de 10 personas, 17 personas más o menos. Y esa fue la excusa que utilizaron los militares involucrados en el golpe para pronunciarse en contra de Chávez. Hemos decidido dirigirnos al pueblo venezolano para desconocer el actual régimen de gobierno y la autoridad de Hugo Rafael Chávez Frías. Esto no es un golpe de Estado, no es una insubordinación, es una posición de solidaridad con todo el pueblo venezolano. Políticamente, que quede en evidencia que esto fue un golpe de Estado. No es que él renunció, pero el presidente no renunció. No renunció y entonces va preso porque es un golpe de Estado. Que lo sepa el mundo. Que lo sepa el mundo. Presidente, volveremos, no joda. Esta vaina es la final, que no nos hemos ido. Así es, ¿Me alegré por ello? Sí. No voy a mentir. Chávez se había convertido en un dictador. Chávez estaba arruinando la economía de Venezuela y destruía la industria petrolera. El presidente estaba secuestrado, no se sabía dónde estaba. Y se juramenta el presidente de Fede Cámara, seguramente como presidente Carmona. Pedro Carmona Estanga, en mi condición de presidente de la República de Venezuela, juro ante Dios Todopoderoso, ante la patria y ante todos los venezolanos. ¡Lo tiene secuestrado! ¡Ha denunciado! ¡Lo tiene secuestrado! Lo que fue definitivo es que el pueblo pobre se lanzó a la calle y la gente exigía que Chávez volviera o iba a haber una gran confrontación. En el Palacio Miraflores hay un cuerpo que se llama Casa Militar, que es el cuerpo que protege al presidente. Todos esos soldados, como todo el pueblo pobre, quería que Chávez volviera. Por eso es que en algún momento los oficiales chavistas hacen la operación de retoma del Palacio Miraflores.
bala cerca. Queremos ver a Chávez, queremos ver a Chávez, queremos ver a Chávez. Y de repente se escucha en el cielo un helicóptero. De repente aparece en escena el presidente Chávez bajando por una escalerilla. Bueno, Caracas explotó de júbilo y esa gente, toda esa cantidad de gente que estaba colmando. Cuando Hugo Chávez regresó al Palacio de Miraflores, supimos que eso representaría un desafío especial para Estados Unidos. Miembros de su gobierno y el propio Chávez culparon a Estados Unidos de lo que él consideraba un intento de golpe de Estado, del intento de apartarlo del poder. Su regreso a la presidencia y su abierta oposición a Estados Unidos convierten a Hugo Chávez en un ícono en toda América Latina. En los años 2000, varios políticos latinoamericanos de izquierda triunfaron tras Chávez. El progresista Ricardo Lagos en Chile, Lula en Brasil, Néstor Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia. Y a finales de 2006, tras unas elecciones controvertidas, Daniel Ortega regresa al poder en Nicaragua. Yo nunca he creído que Daniel Ortega ganó las elecciones. Daniel Ortega nunca ha ganado una elección desde 1990 a la fecha. No es Chávez. Siempre hubo un fraude, siempre hubo una manipulación institucional. Entonces sí sabíamos lo que venía para adelante. Mientras una ola progresista recorre gran parte de América Latina, en Colombia gobierna desde 2002 Álvaro Uribe, representante de la derecha represiva. Prudencia, muchachos. Prudencia. El país es un aliado de Estados Unidos y trata de salir de una crisis que amenaza con desgarrarlo. 10 años antes, Colombia creía haber logrado una victoria contra el narcotráfico con la muerte de Pablo Escobar, jefe del cártel de Medellín. Se suponía que con la muerte de Pablo Escobar, el mundo del narcotráfico iba a sufrir un duro revés, pero desafortunadamente no es así. El narcotráfico siguió funcionando. Aparecieron otros carteles, aparecieron otras organizaciones. La guerrilla marxista-leninista de las FARC lleva décadas activa en las montañas del país. En la década de 1990, las FARC adoptan una nueva forma de financiación para su lucha armada. En ese momento, observamos que las FARC se involucraban activamente en el negocio del narcotráfico. No traficaban drogas directamente, sino que cobraban impuestos a quienes cultivaban la hoja de coca. En las montañas y llanuras de Colombia, lograron acumular una enorme fortuna. Los narcotraficantes empezaron a buscar y a organizar compañías y personal armado para poder enfrentar a la guerrilla que quería hacerse al negocio del narcotráfico. Ahí empezó una guerra muy dura entre guerrilla y los narcotraficantes. Y entramos en una posición bien difícil. Para el año 2000, la violencia había alcanzado proporciones extremas. Las FARC se habían vuelto muy poderosas y controlaban amplias zonas de las áreas rurales. En algunas regiones incluso superaban en número al ejército. Existía una creciente preocupación por la estabilidad del Estado colombiano.
Colombia estaba al borde del colapso. En Washington se preguntaban, ¿quién la sostendría? ¿Los paramilitares? ¿Los narcotraficantes? ¿Las guerrillas marxistas? ¿El ejército tal vez? Alguien la sostendría, pero antes caería. La amenaza que Colombia ha tenido del terrorismo financiado por la droga es una amenaza que puede afectar a todo el vecindario y que puede afectar a todo el continente. I told him I understood him. We're going to go eat. Thank you very much. Appreciate you. Gracias. El Plan Colombia fue un programa que proporcionó ayuda militar a Colombia, principalmente para combatir a las FARC. No se podía permitir que se convirtiera en un Estado fallido o en un narcoestado. Colombia se convirtió en un importante receptor de fondos estadounidenses. Creo que solo Israel y Egipto recibieron más. El Plan Colombia incluía el suministro de equipamiento, pero también brindó entrenamiento, tácticas de pequeñas unidades, entrenamiento en la selva con armas. Era un juego del gato y el ratón. Cuando se los frenaba en un lugar, reaparecían en otro. Los mexicanos se dieron cuenta de que Pablo Escobar había traficado su cocaína principalmente por el Caribe. Eso fue bloqueado por Estados Unidos. Pero si se lleva la droga a México, se tiene una frontera de más de 3.000 kilómetros por la que se puede cruzar. Así comenzó el ascenso de los cárteles mexicanos. La cocaína es un producto que gana valor con cada kilómetro que se acerca a su mercado de consumo en Estados Unidos. En los años 2000, los mexicanos llevaron la droga a Venezuela. Así el Estado venezolano bajo Chávez pasó a formar parte del tráfico de cocaína. Decenas de miles de avionetas volaron de Venezuela a Honduras. Allí era recogida por mexicanos y trasladada a las rutas de contrabando mexicanas. Fue una cuestión geográfica. Honduras es una escala ideal para transportar cocaína de Sudamérica a Norteamérica. Además, es un país con fuerzas policiales e institucionales relativamente débiles, fáciles de infiltrar y controlar. De este modo, la economía, el sistema político y el sistema de seguridad de Honduras fueron fuertemente infiltrados por el crimen organizado. Muchísimos políticos fueron sobornados. La oferta clásica es plomo o plata. Podemos matarte o pagarte, pero de una forma u otra no serás un problema para nosotros, ¿verdad? Otro factor que creó un grave problema a Honduras fue la decisión de Estados Unidos de deportar a miembros de la pandilla MS-13. Esa decisión no tuvo en cuenta que esos países no contaban con la infraestructura judicial necesaria para lidiar con ellos. Los miembros de las pandillas cometían asesinatos por encargo y extorsiones. Eso provocó que cientos de miles de personas huyeran de Honduras y El Salvador hacia Estados Unidos. Hace 13 días yo salí de mi casa porque tengo un hijo de
16 años y me lo querían meter a una mara y me amenazaron que si no se metía lo iban a matar a él o a mí. No estamos preparados para una inmigración de esa magnitud desde Centroamérica. Llegaron sobre todo muchísimas personas de Honduras y Guatemala. Recuerdo el primer pico en la primavera de 2013 y las cifras siguieron creciendo a lo largo del verano. Se convirtió en el tema dominante. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some, I assume, are good people. We don't know what's happening. And it's got to stop. And it's got to stop fast. Mientras Trump agita el fantasma de una amenaza migratoria, otra potencia refuerza discretamente su posición en la región. Lo hace en el país donde Estados Unidos menos lo habría esperado. Panamá es el aliado más estrecho de Estados Unidos en la región. Cuando llegué allí en 2016, el Canal de Panamá no era en absoluto un tema de debate. Panamá amplió el canal durante años, lo que duplicó la capacidad del tráfico marítimo. Cuando fue abierto en 2016, el primer buque que lo atravesó fue un enorme barco de una naviera china. Para muchos fue un símbolo del ascenso de China en América Latina, de cómo China ya le pisaba los talones a Estados Unidos a nivel internacional en todos los ámbitos. Durante los primeros 6 meses de su mandato, el presidente Trump mantuvo una postura claramente anti-China. Delaware lost 1/3 of its manufacturing jobs since China entered the World Trade Organization in 2001. Le pregunté al presidente Varela si tenían la intención de normalizar sus relaciones con Pekín y romper con Taiwán. Él respondió, usted sabe que creo que deberíamos tener relaciones con China, pero en este momento no estamos ocupándonos de eso. Los mantendremos informados. Pongo como contexto que hubo gobiernos antes del nuestro que intentaron establecer relaciones diplomáticas con China. Y ese esfuerzo se cayó. Pienso, y es la información que tengo, que se cayó por presiones externas. Razón por la cual decidimos que manejaríamos con suma confidencialidad las conversaciones. Tras meses de negociaciones secretas, Panamá y China deciden hacer oficial su acercamiento el 13 de junio de 2017. Desde el Palacio de las Garzas, el excelentísimo señor presidente de la República, Juan Carlos Varela Rodríguez, se dirige a la nación. Me dirijo a la nación el día de hoy para anunciarles que hemos tomado la decisión de establecer relaciones diplomáticas con la República Popular de China. La vicepresidenta y canciller de la República, Isabel de Saimalo Alvarado, se encuentra en Beijing para finalizar las negociaciones. Mis primeras palabras fueron, ¿qué demonios está haciendo, señor presidente? Le dije, esto está mal, señor presidente. Comprendo que ese fue un trago amargo para el embajador Fili. No haber podido notificar a su gobierno con más tiempo. Y fue así porque así decidimos que fuera. 2 semanas después, el presidente Varela llega a la Casa Blanca para una visita largamente prevista. No entendí por qué se produjo la visita después de que Panamá nos hubiera tratado de esa manera. Panama Canal is doing quite well. I think we did a good job building it, right? Yeah. We did a very good job. But things are going well in Panama. The relationship has been very strong. We are developing new things to do and only getting stronger.
Con un presidente distinto de Trump, probablemente habría habido una reacción más rotunda. El hecho de que Estados Unidos no reaccionara envió una señal a otros países. Sigan, no nos importa. República Dominicana, El Salvador, Honduras y Nicaragua pronto siguen el mismo camino. La influencia de China se extiende ahora por todo el continente. Un cambio que no agrada a todos. En particular, al nuevo líder que emerge en Brasil en 2018. Vamos falar sobre a questão da China no Brasil, então. Qual é o problema? A grande máxima, né? A China não está comprando no Brasil, ela está comprando o Brasil. Jair Bolsonaro, hasta entonces un diputado poco conocido, gana de manera sorprendente las presidenciales con más del 55% de los votos. ¿Cómo pudo convertirse en presidente? Solo decía disparates en la Cámara de Diputados. No tenía prestigio. Fica aí, Maria do Rosário, fica. Há poucos dias tu me chamou de estuprador no Salão Verde e eu falei que não estuprar você porque você não merece. Fica aqui pra ouvir. Eu até sou favorável que a CPI, no caso de Chico Lopes, tivesse pau de arara lá. Ele merecia isso, pau de arara. Funciona. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre, hein? Governo covarde, comunista, imoral, Les pregunté a los asesores parlamentarios, ¿no quieren intervenir? Y me dijeron, no, a nadie le importa lo que dice. Llegó en el momento justo. El país había atravesado varias crisis. El expresidente Lula había sido condenado por corrupción. Hubo escándalos de corrupción tanto en la derecha como en la izquierda. Los brasileños ya no confiaban en su sistema político ni en los partidos que habían gobernado. Tenían la impresión de que todos eran corruptos. Entonces llegó con un mensaje simple. Iba a limpiar y a drenar el pantano, parecido a Trump. De hecho, lo llamaban el Trump tropical. Y una vez en el poder, enseguida hizo causa común con Trump. Pero en 2020, el COVID cambia la situación. Caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Su inacción convierte a Brasil, con 700.000 muertos, en uno de los países más castigados del mundo. La popularidad de Bolsonaro se desploma y en marzo de 2021 sus posibilidades de reelección sufren un nuevo revés. Boa noite. Boa noite. O ministro do STF, Edson Fachin, anula as condenações de Lula na Lava Jato. E o ex-presidente recupera os direitos políticos e se torna elegível. Para Bolsonaro, el regreso de Lula fue un duro golpe. Lula es un político extraordinario. Tiene un enorme carisma, un hombre pequeño con una gran personalidad. Era el político más popular del país. Empatiza con los pobres. Y en Brasil hay muchísima gente pobre.
tô de bem com a vida e vou lutar nesse país. Nós já provamos que é possível governar para o povo mais necessitado. É uma questão de honra a gente recuperar esse país. Cuando Lula fue rehabilitado, sus cifras en las encuestas se dispararon y parecía que la elección estaba decidida. Lula obtendría el 60% de los votos y quién sabe cuántos recibiría Bolsonaro. Brasil tiene un sistema de votación electrónica que ha demostrado funcionar muy bien y que permite tener resultados casi de inmediato. El sistema es muy eficaz. Eso inquietaba al presidente Bolsonaro y a su equipo, y difundieron que las máquinas no eran confiables y que era mejor volver a algo físico, como las papeletas. En agosto de 2021, Bolsonaro propone una reforma constitucional para volver al voto impreso. Mientras los legisladores examinan su proyecto, les envía una advertencia. Ese desfile de tanques equivalía a cruzar el Rubicón. Cuando las tropas de César cruzaron el Rubicón y marcharon sobre Roma, ese fue el fin de la República Romana, porque prevaleció el poder militar sobre el poder civil. Por eso nosotros intentamos impedir esa reforma constitucional. La reforma fue rechazada por estrecho margen. Bolsonaro cambia entonces de táctica e involucra a sus aliados internacionales, entre ellos al nuevo gobierno de Biden. El verdadero punto de inflexión llegó en julio de 2022, cuando convocó al cuerpo diplomático al Ministerio de Exteriores y dio un discurso en el que denunciaba las supuestas deficiencias del sistema electoral. Só 2 países no mundo usam esse sistema eleitoral. Al invitar a Estados Unidos, nos convirtió en parte del debate y tuvimos que dar una respuesta clara. De lo contrario, habría sido una aprobación tácita. En 1964, se acusó a Estados Unidos de apoyar el golpe militar. Por eso era muy importante para Estados Unidos participar en las conversaciones con los brasileños sobre su proceso democrático. De manera inusual, el gobierno de Biden envió a funcionarios de alto nivel, el director de la CIA, Burns, el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, y al secretario de Defensa, Lloyd Austin, para hablar en privado con algunos generales. El mensaje era: quédense en los cuarteles y manténganse al margen de la política. Eso fue muy importante. No hay golpe de Estado sin militares. Y los militares brasileños tienen vínculos muy estrechos con Estados Unidos. Por lo tanto, la postura contraria de Estados Unidos al golpe fue decisiva en aquel contexto. Não é possível povo tão bondoso, povo tão carinhoso, povo que gosta de música, povo que gosta de samba, povo alegre, sofrer tanto por gobierno fascista. Yo estuve en el escenario. Había mucha gente emocionada con la victoria. Pero el resultado era muy ajustado y estábamos muy tensos. Eu vejo o Brasil de amanhã da seguinte forma: por um lado, o Lula não vai conseguir governar. Ordem e progresso na nossa nação. Inmediatamente los partidarios de Bolsonaro
comenzaron a cuestionar con vehemencia, violencia y agresividad los resultados. Bloquearon carreteras, acamparon frente a cuarteles y pidieron al ejército que tomara el poder. Esto continuó hasta el 8 de enero. Iba con mi esposa por la autopista cuando empezamos a ver mensajes sobre disturbios. Lula estaba en Sao Paulo ese día, pero entró en acción muy rápidamente y logró que miembros leales de la policía actuaran rápidamente y controlaran a la multitud. Bora avançar devagar, lá, usando estoque errado. E tá saturado o ambiente. Moral, porra, bora lá. Tomó varias horas, hubo mucha destrucción, pero al anochecer todo había terminado. Esa misma noche, Lula organiza una demostración de unidad. Invita a políticos de todos los partidos a marchar con él en la Plaza de los Tres Poderes, que conecta el Palacio Presidencial con la Corte Suprema. Simbólicamente fue muy importante. La democracia había sido atacada, pero permaneció estable. La extrema derecha puede haber sufrido un revés en Brasil, pero en el continente la democracia está bajo presión. El Estado de Derecho se ve amenazado y triunfan los denominados hombres fuertes. En Nicaragua, Daniel Ortega y su esposa reprimen violentamente toda forma de oposición. Se parecen cada vez más a la familia de dictadores que expulsaron hace 45 años. En algunas cosas, los Ortega han superado a los Somoza. Es decir, los Somoza nunca se atrevieron a apresar a todo el liderazgo de la oposición durante tanto tiempo. En junio de 2021, Dora María Telles es arrestada y pasa más de 18 meses en brutal aislamiento. Finalmente, en la madrugada nos sacaron. Entonces ahí nos hicieron firmar un papel que decía que voluntariamente salíamos del país hacia Estados Unidos. El exilio es como que te arrancan de raíz, pues. En Venezuela, la muerte de Hugo Chávez conmociona a la población. Su sucesor, Nicolás Maduro, un autócrata, hunde cada día más a su país. El caos económico, la violación de la Constitución y la violación a los derechos humanos ha provocado que 7,7 millones de venezolanos dejen el país. Toda la generación que se crió con Chávez, que le dimos programas sociales, todos están en la pobreza más absoluta. Chile continúa siendo atormentado por el fantasma de Pinochet y sigue siendo un país dividido a pesar del regreso a la democracia. En Colombia gobierna un antiguo guerrillero y exalcalde de Bogotá, pero el país, al igual que todo el subcontinente, sufre la influencia de los cárteles.
En El Salvador, se utilizan métodos represivos en la lucha contra las pandillas y el narcotráfico. Y probablemente el imperialismo estadounidense aún no ha dicho la última palabra. Ladies and gentlemen, the President-elect of the United States, the Honorable Donald John Trump. En su toma de posesión, Donald Trump amenaza con revertir la mayor victoria de América Latina de los últimos 60 años, la devolución del Canal de Panamá. Panama's promise to us has been broken. And above all, China is operating the Panama Canal, and we didn't give it to China, we gave it to Panama, and we're taking it back.